La Primera Guerra Mundial dejó al descubierto dramas económicos y sociales que impulsaron a los artistas a reflexionar sobre la experiencia bélica pasada y sobre la situación del arte y de la figuración, tal como entonces se estaba desarrollando en El Jinete Azul. Aquellas reflexiones tomaron un viraje crítico y un tono muy polémico, contrario a las formas de arte que eludían los problemas más urgentes, los traídos por una realidad implacable. Desarrollaremos entonces la última vanguardia expresionista en Alemania llamada la Nueva Objetividad. El grupo de la Nueva Objetividad reaccionó entonces contra el expresionismo abstracto y se vuelve a una figuración más realista, a una plasmación objetiva de la realidad con un acento colocado en lo social. Objetiva en el sentido de ser menos experimental en cuanto a la búsqueda de nuevos lenguajes, menos introspectiva y de ser más comprometida y directa con el drama social. Y lo objetivo, en este caso, no es restarle el carácter grotesco de deformación de la realidad y caricaturización del expresionismo, sino todo lo contrario. Objetivar la realidad y mostrarla a través de un nuevo lenguaje artístico. Este movimiento quiere ser un arte útil para el desarrollo de la sociedad y por ello ilustraron la realidad de la posguerra alemana. Utilizan la denuncia social para desenmascarar la sociedad burguesa, para condenar a los políticos y militares que de algún modo llevaron a Alemania al desastre de la guerra. Si bien fueron varios artistas los que integraron este grupo, las dos figuras más sobresalientes del movimiento van a ser Otto Dix y George Grosz, artistas que quieren provocar al público por medio de una figuración distante y fría, con imágenes muy alejadas del estándar académico, imágenes chocantes y grotescas. Su forma vehemente de realismo distorsiona las apariencias para enfatizar aquellos estados del alma, ¿no? aquella transfiguración. Era un poco la realidad que estos artistas deseaban exponer. Su forma de representarlo, su arte, era crudo, era muy provocativo y áspero, satírico incluso. El ambiente de pesimismo que trajo la posguerra propició el abandono por parte de algunos artistas del expresionismo más espiritual. La preocupación por el mensaje que quieren transmitir prima sobre la forma. Los mueve a estos artistas la búsqueda de nuevos lenguajes artísticos por un arte más comprometido, más realista y objetivo, una representación dura, directa, útil para el desarrollo de la sociedad en un arte revolucionario en su temática. En las mismas palabras de Otto Dix, me opongo muy decididamente a los dogmas artísticos, porque el arte no es una ciencia ni está sometido a ninguna ley palpable. Estoy en contra de los abstractos, que pintan a escobazos, bombardean el lienzo con una ballesta y dejan chorrear hacia abajo salsas de colores. Se me ha llamado conservador. ¿Acaso lo sea? Desde luego soy primitivo y popular. Necesito la vinculación con el mundo sensorial, el valor para la fealdad, la vida sin diluir. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, Otto Dix se alistó como voluntario en el ejército alemán. Fue asignado en ese momento a un regimiento de artillería de campaña en Dresde y allí realmente pudo vivir de manera directa los desastres de la guerra. Dix fue profundamente afectado por el horror. Posteriormente describió
sus sensaciones como una pesadilla recurrente en la cual se arrastraba a través de casas destruidas. Él representó sus traumáticas experiencias en muchas obras posteriores, incluyendo un portafolio de 50 grabados titulado La Guerra, y que publicó en 1924. Un trabajo sumamente elocuente sobre el sufrimiento humano y la pérdida de vidas, la pérdida de noción de realidad durante la guerra. Trasplantado es uno de los grabados más aterradores de la serie. La representación de los desastres de la guerra fue uno de los aspectos esenciales de este realismo expresionista de Otto Dix. En 1924 su obra alcanza un vértice esencial en su carrera con un ciclo de medio centenar de aguafuertes sobre el tema. Quizás lo que más impacta en esta obra no es simplemente la herida en la cabeza del soldado, sino la forma en que nos devuelve la mirada. Su aparición coincide con el fotolibro de Ernst Friedrich llamado Guerra a la Guerra, que se convirtió en un auténtico éxito de ventas con varios millones de ejemplares vendidos. Sus 180 fotografías realizadas por los propios soldados con sus cámaras portátiles no muestran solamente el horror de la lucha en el frente, sino la monstruosa e irreversible metamorfosis que muchos jóvenes soldados sufrieron como consecuencia de las heridas recibidas. Soldados que vemos espantosamente mutilados, a veces con tremendos huecos en su rostro y en otras ocasiones con horrendas cicatrices y totalmente desfigurados después de las numerosas intervenciones quirúrgicas sufridas. Pero a pesar de esto, continúan vivos, lo cual uno puede percibir en su mirada. Y es como lo más asombroso, ¿no? Lo que resulta inverosímil, que a pesar de toda esta desfiguración y este horror, estas personas continúen con vida, ¿no? Con su mirada, igual que en el grabado de Dix, con su mirada devolviéndonos ese horror, ¿no? Preguntándonos también por qué. Como soldado que había sido, no hizo más que plasmar aquello que había visto. Presenció los horrores de la destrucción en las trincheras, las carnes destrozadas por las bombas, y los trasladó a sus láminas con una descripción precisa. Este método naturalista se mostraba muy necesario para no excluir detalles y el análisis del horror como un modo de poner en contexto su odio a la guerra. El tratamiento que le da a las figuras, el modo de deformar la imagen y poner en relieve casi con ferocidad clínica los elementos más brutales de la visión, presentaba ciertas analogías con las figuraciones atormentadas de las obras medievales, de las obras donde aparecen personajes siendo torturados. En los grabados de Dix podemos encontrar también que el tratamiento del agua fuerte y el agua tinta son un medio especialmente elocuente para la imagen que busca representar. Sus grabados reflejan un estado interior manifestado a través de la deformidad exterior de los personajes que representa. Una imagen objetiva de las construcciones simbólicas que rodean los estragos de la guerra, los comportamientos inhumanos y aquello que nos vuelve primitivos e insensatos, aquella lucha por sobrevivir
está plasmada también en estos sórdidos personajes que salen de las trincheras con el objetivo de matar. Esta obra, titulada La Guerra, es una obra compleja, dominada sin duda por su panel central, que comparte la detallada crudeza que vimos en los grabados anteriores. Al contrario que en sus pinturas realizadas durante la guerra, Dix no quiere aquí captar un momento, sino retratar el resultado final de la batalla. Lo que podemos ver aquí es que nadie agoniza, sino por el contrario, todos están muertos. Nada se mueve y solo la luz que ilumina la parte izquierda del cuadro nos guía la mirada. Este cuadro reúne motivos que ya vimos en obras anteriores de Dix, como el soldado con su máscara antigás y su casco, que no parece un hombre. La mano inerte se eleva hacia el cielo y un cadáver espeluznante está colgado de forma inverosímil, casi en una estaca. Este tríptico de la guerra solo se exhibió en público en una ocasión, en la exposición de la Academia de Artes de Prusia, que se celebró en Berlín en el año 1932. En 1933, Adolf Hitler conseguía liderar los destinos de Alemania y finaliza el mejor periodo creativo y quizás también personal de la vida de Otto Dix. Hitler quería una ruptura total con las ideas derrotistas e izquierdistas de esos años en Weimar y no quería una sola representación de la verdadera cara de la guerra. En 1934, los nazis le prohíben exponer a Otto Dix y confiscan 260 de sus obras. Dix se traslada con su familia a las orillas del lago Constanza y allí va a continuar pintando, pero bajo la mirada de los nazis. Sus obras van a ser paisajes melancólicos, retratos por encargo, cuadros incluso de temáticas bíblicas, obras que los nazis considerarían inofensivas, por lo cual le permitieron seguir trabajando. Los artistas alemanes reaccionaron frente a estos sucesos. Por esos años surgieron las primeras obras de teatro de Bertolt Brecht, mientras en la literatura el reportaje social de tipo documental se afirmaba como género. Una nueva fase del expresionismo comenzó a tomar forma bajo estas ideas, con ciertas características realistas. La nueva objetividad surgió hacia 1923, impulsada por los pintores Otto Dix y George Grosz. Luego se sumaron, entre otros, Max Beckmann y John Heartfield. La intención era crear un arte comprometido con la realidad, pero que fuera tan despiadado como la realidad y al mismo tiempo útil al hombre. Un arte revolucionario, no solo en forma, sino en contenido. Por primera vez, los expresionistas se plantearon una vía de acción política. Su arte debía estar puesto al servicio del proletariado. Algunos de sus integrantes veían con simpatía a la Rusia socialista y llegaron a afiliarse al Partido Comunista. La concepción de arte útil que Dix y Grosz pretendían hacer era similar a la música de uso que Kurt Weill y otros músicos componían por esa época para que pudiera ser ejecutada con facilidad y entendida por cualquiera. La pintura de La Nueva Objetividad se caracterizó por su pesimismo existencial y por una actitud ante la sociedad sumamente satírica y cínica. En clara oposición contra el militarismo, los pintores describieron el ambiente berlinés de la posguerra y el desorden moral en que había quedado la sociedad. La locura, el suicidio, la violencia, los crímenes, la prostitución eran algunos de sus temas predilectos.
La idea era pintar la sociedad, lo que sucedía fuera del artista, pero con la visión subjetiva del creador. George Grosz mostró desde joven en su obra un intenso disgusto por la vida, que se convirtió tras la guerra en indignación. El ambiente berlinés de la posguerra y la representación del desorden moral, el crimen y la violencia también obsesionaron a Grosz. Vio y dibujó el infierno de la capital alemana con una agresividad rabiosa, desde la forma, la distribución del espacio y el color, dejando a un lado lo que aprendió en la Academia de Dresde y echando mano a una epigrafía popular de dibujos un poco garabateados, mostró también la violencia sencilla de las calles. En su representación, los personajes suelen ser mutilados de guerra, asesinos, suicidas, burgueses ricos e indiferentes, prostitutas, vagabundos, algunas figuras como indeterminadas, escuetas, un poco siluetadas en pocos trazos, como si fueran muñecos vacíos y andantes. En su obra ronda la muerte y la miseria, la hipocresía de cierta burguesía, la riqueza y la jactancia de algunos generales y en todo caso el derrumbamiento de una sociedad que algunos expresionistas intuyeron que iba lentamente sucediendo, pero que rápidamente se transformó en una realidad mucho más oscura de lo que habían imaginado y que desembocó también en la reacción de todos los intelectuales alemanes. En 1917 publicó Grosz su primera colección de dibujos antes de que volvieran a llamarlo a las filas en 1918. Sus obras provocaron un escándalo unánime, pero era en realidad lo que el artista estaba buscando. No tenía para él ningún otro sentido pintar. Buscaba mostrar la desesperación y el resentimiento de esos personajes convertidos en asesinos. Y la única forma de divulgar su obra era también a través del escándalo. Max Beckmann, como Dix y como Grosz, se descubrió a sí mismo en el caos de la guerra. Las matanzas del frente fueron para él un camino sin retorno. El horror de la guerra le llevó, como a sus compañeros, a plasmar de forma cruda la realidad que lo envolvía, junto a nuevas aportaciones como el cubismo, que tuvo sobre él una gran influencia. En sus pinturas encontramos hombres deshumanizados, la representación de torturadores, violadores y figuras gesticulantes que son la representación cruda de la realidad de una manera casi surrealista. Expresó un nuevo concepto de arte, entendido de algún modo como una forma de captar la existencia, de traslucir en imágenes el sustrato que subyace bajo la realidad aparente, de reflejar lo inmutable y eterno del ser humano y la naturaleza. El resultado es la revelación de una personalidad creativa, pero desde sus propias contradicciones. Beckmann era un pintor trágico, conocedor del lado oscuro y que en sus palabras la vida es un juego perdido de antemano. Pero no es un pesimista convencional porque todavía cree en mostrar aquello que considera malo y que esto puede hacer que la sociedad tome verdadera conciencia. En sus obras muestra el ansia metafísica que hay en su interior, no como un vehículo de fuga, sino de expresión de la energía áspera de la vida, sus propios demonios, sus dualidades y su necesidad de cambio. Esto logra plasmarlo en una serie muy numerosa de autorretratos.
Beckmann, pese a vivir inmerso en un clima expresionista, era un solitario. Ninguna de las contradicciones posbélicas escapó a sus dibujos, crudos, realizados en un ámbito doliente y con una gran sinceridad. Estos trabajos de autorretrato no eran solo una denuncia y una acusación, sino también una confesión. Christian Schad huyó a Suiza y fue desertor para evitar participar de la Primera Guerra Mundial. Su obra está asociada con el movimiento Dada y con el movimiento también de la nueva objetividad, ya en sus últimos años. Los retratos de Schad forman un registro extraordinario de la vida en Viena y en Berlín en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. En 1918, Schad comenzó a experimentar con imágenes fotográficas sin cámara inspiradas en el cubismo. Este proceso fue utilizado por primera vez en los años 1834 y 1835 por William Henry Fox Talbot, que hizo imágenes sin cámara, es decir, impresiones realizadas al colocar objetos en papel fotosensible y luego exponer el papel a la luz solar. Para 1919, Schad estaba creando fotogramas a partir de arreglos aleatorios de objetos descartados que había recogido, como boletos rotos, recibos, trapos, vidrios, alambre. Y probablemente sea el primero en hacerlo estrictamente como una forma de arte. Estos experimentos se encontraban dentro de la vanguardia dadaísta mucho más que en el expresionismo. Significaron también el germen de lo que más tarde harían otros autores como Man Ray o Moholy-Nagy. Una técnica que permitía una serie de fotografías entroncadas directamente con el surrealismo, un poco por su carácter onírico y porque representaban también un modo de creación basado en el inconformismo del arte imperante, lo que les hacía querer experimentar con la disciplina fotográfica y que tuvieran la oportunidad creativa diversa de la pintura. A finales de los años 20 regresó a Berlín, donde finalmente se estableció. Su obra se conoce por su representación de la cultura de los cafés durante los años 20 en la República de Weimar. En sus pinturas podemos ver francas representaciones de sensualidad y también de una sexualidad liberada. Aunque muchos consideran que debió horrorizarse mucho tras estar bajo el yugo del nazismo, lo cierto es que su arte no resultó condenado de la misma manera que el resto de los artistas de la nueva objetividad. Durante toda la presentación nos acompañó la música de Paul Hindemith, Ludus Tonalis, un ciclo de 25 piezas compuestas para piano y escritas en 1942. La nueva objetividad en música, como en las artes visuales, rechazó el sentimentalismo del romanticismo tardío y también la agitación emocional inicial del expresionismo. Este compositor puede ser considerado tanto un expresionista como un miembro de la nueva objetividad, dependiendo de la composición de que se trate, a lo largo de los años 1920.